El punto de quiebre. El universo siempre había visto a los humanos como una raza relativamente pacífica, conocida por su adaptabilidad y diplomacia, pero todo cambió cuando el despiadado Imperio Crone lanzó un ataque sorpresa a una remota colonia humana. Los Krone, una raza de conquistadores tecnológicamente avanzados, vieron a los humanos como débiles y presas fáciles. La pacífica colonia no preparada para tal brutalidad fue devastada en cuestión de horas. Los edificios se quemaron y los gritos de los inocentes llenaron el aire cuando los soldados Krone arrasaron sin mostrar piedad. Los sobrevivientes, los pocos que lograron esconderse o escapar, se quedaron con nada más que dolor y enojo. Entre ellos estaba el teniente Alex Carter, un oficial militar condecorado en Leaf que presenció el horror de primera mano. La pérdida de su familia y amigos encendió un fuego dentro de él. Un fuego que reflejaba la rabia que ahora se extiende por el espacio controlado por los humanos. La noticia de la masacre se extendió rápidamente, y con ella, un llamado unificado a la retribución, la Alianza Humana Galáctica. Una coalición de mundos humanos y colonias convocó una reunión de emergencia. Las facciones normalmente divididas vinieron juntos, impulsados por un deseo colectivo de justicia. La cuestión ya no era si responder, sino cómo, mientras el debate se intensificaba. Los informes de inteligencia confirmaron que los Krone habían establecido una base de operaciones avanzada en una luna cercana. Usándola como plataforma para futuras incursiones, los líderes militares humanos sabían que tenían que actuar con rapidez y decisión. La Alianza decidió un contraataque no solo para tomar represalias, sino para enviar un mensaje de que la humanidad no se dejaría intimidar. La flota reunida fue impresionante, una mezcla de naves militares y civiles reacondicionadas para la guerra. Alex, ahora designado como líder de una unidad de operaciones especiales, estaba listo para liderar la carga. Su unidad, compuesta por los mejores soldados y voluntarios de la colonia, tenía la tarea crítica de infiltrarse en la base Krone y deshabilitar sus defensas, abrir el camino para el asalto principal. El viaje a la base Krone fue tenso mientras la flota humana se acercaba. A la luna activaron sus sistemas de sigilo con la esperanza de acercarse lo más posible sin ser detectados. Alex y su equipo, a bordo de una nave de desembarco sigilosa, ascendieron silenciosamente hacia la Krone. Salió a la superficie. Los soldados, confiados en su superioridad, fueron tomados por sorpresa. El equipo de Alex se movió rápidamente, deshabilitando los sistemas de seguridad y saboteando instalaciones clave, pero no pasó mucho tiempo antes de que los Krone se dieran cuenta de que algo andaba mal cuando sonaron las alarmas. El Crow y los soldados se apresuraron a defender su base. Estalló una feroz batalla con el equipo de Alex, abriéndose paso a través de la instalación. Los Krone se sorprendieron por la ferocidad del contraataque humano. Lucharon por mantener el control mientras tanto. La flota humana principal se enfrentó a las naves Krone en órbita. Una batalla que iluminó el espacio alrededor de la luna en medio del caos. Alex y su equipo llegaron al centro de control, colocaron explosivos en sistemas críticos e iniciaron una cuenta regresiva mientras escapaban. La base estalló en una serie de explosiones. La flota humana, al ver la señal, lanzó su asalto a gran escala. Los Krone, ahora desorientados y superados en número, se vieron obligados a una retirada apresurada. La victoria fue significativa, pero fue solo el comienzo. Los líderes humanos lo sabían, que esto no era solo una batalla, sino una guerra comenzada. El Imperio Krone había mostrado su mano, y la humanidad había respondido con una fuerza y unidad que sorprendió incluso a ellos mismos. El mensaje era claro: la humanidad lucharía, y no descansarían hasta que fuera servido. Mientras la flota humana se reagrupaba, los líderes comenzaron a planificar su próximo movimiento. Las Krones habían subestimado a la humanidad, y ahora enfrentarían las consecuencias para Alex y su equipo. La misión era: personalmente habían perdido a seres queridos, habían visto la destrucción de su hogar, y ahora tenían la oportunidad de hacer las cosas bien. La guerra por la supervivencia había comenzado y la humanidad estaba lista para hacer retroceder con todas sus fuerzas la creciente tormenta. La
incursión exitosa en la base Crown fue un punto de reunión para la humanidad. Las imágenes de la batalla y la destrucción de la fortaleza Crown se transmitieron a través de los mundos humanos, lo que encendió una feroz resolución. Los civiles, que alguna vez fueron observadores pasivos, comenzaron a apoyar activamente el esfuerzo de guerra. Las fábricas se convirtieron para producir materiales de guerra y los voluntarios acudieron en masa para alistarse en el ejército. La Alianza Humana Galáctica, que alguna vez fue un cuerpo político con influencia limitada, se transformó en un consejo de guerra unificado que coordinaba la movilización masiva de recursos y personal. Alex Carter, ahora un símbolo de resistencia, se encontró en el centro del creciente movimiento. Su liderazgo y valentía no habían pasado desapercibidos y fue ascendido a comandante de la recién formada División de Operaciones Especiales de las Fuerzas de Defensa Humana. Su primera misión fue reunir inteligencia sobre los movimientos y capacidades del Imperio Crown. La enfermedad de Crown, enfadados y humillados por su derrota, se esperaba que tomaran represalias. La pregunta no era si, sino cuándo y dónde. La red de inteligencia de la Alianza, que antes se centraba en la seguridad interna, ahora tenía la tarea de espiar a las Crones. Los agentes descubrieron información inquietante. Los Kron estaban reuniendo una gran flota que podría prepararse para una invasión total. El emperador Kron, enfurecido por la pérdida de su puesto de avanzada, había declarado que la humanidad era una amenaza que debía ser erradicada. La situación era terrible. Los mundos humanos estaban dispersos y su fuerza militar combinada no era rival para el ejército Crown. Pero Alex y el liderazgo de la alianza se negaron a dar marcha atrás. Idearon un plan audaz para nivelar el campo de juego, atacar el corazón del Imperio Crone. El plan era audaz, casi suicida. Los Kron eran conocidos por su capital fuertemente fortificada, protegida por poderosas flotas y defensas planetarias. Pero la alianza creía que un ataque directo, si tenía éxito, podría invadir el liderazgo de Crown y sembrar el caos entre sus filas. El elemento sorpresa sería ser crucial a medida que comenzaban los preparativos. La alianza se acercó a otras especies y facciones dentro de la galaxia en busca de aliados. Mientras que muchos se mostraban cautelosos de provocar a los Kron, otros vieron una oportunidad de debilitar a un enemigo común. Entre aquellos dispuestos a unirse a la lucha estaban los Valoranos, una raza tecnológicamente avanzada pero solitaria conocida por sus poderosas armas de energía. Los Valoranos tenían un historial de escaramuzas con los Kron y vieron esto como una oportunidad de ajustar viejas cuentas. Con su apoyo, la flota de la Alianza ganó una ventaja crítica a medida que la flota se reunía. La atmósfera era eléctrica. La tensión era palpable, pero también lo era la determinación. Los soldados, los pilotos y los miembros de la tripulación sabían lo que estaba en juego. No solo luchaban por sus vidas, sino por la supervivencia de su especie. El viaje a la Capital Crown estuvo lleno de una mezcla de miedo y anticipación. La flota viajó a través de un espacio inexplorado, evitando las rutas conocidas de la patrulla Cronin mientras se acercaban a su objetivo. La flota se dividió en dos grupos. La fuerza principal se enfrentaría a las defensas de Kron de frente, mientras que un grupo más pequeño y sigiloso, liderado por Alex, se infiltraría en la superficie del planeta. El objetivo era desactivar la red de defensa planetaria, dándole a la flota una oportunidad de luchar. La batalla comenzó con una ferocidad que tomó a los Kron con la guardia baja, las armas de energía. Valoranas atravesaron las naves Kron creando caos en sus filas. Mientras tanto, Alex y su equipo atravesaron las defensas planetarias, aterrizando cerca de una central eléctrica crítica. La estación, fuertemente custodiada, controlaba el suministro de energía para toda la red de defensa. La lucha fue intensa. El equipo de Alex, equipado con armamento y armadura avanzados, ADV, se enfrentó a los soldados Kron de élite. Los Kron inicialmente, los humanos demasiado confiados, se sorprendieron por la resistencia y las tácticas de los humanos a pesar de estar superados en número. El equipo de Alex avanzó desactivando los sistemas de seguridad de la estación y colocando explosivos en el reactor principal cuando comenzó la cuenta regresiva. El equipo luchó para regresar a su nave. El reactor explotó enviando una onda de choque a través de la estructura de infraestructura del planeta. La red de defensa vaciló
y la flota humana aprovechó la oportunidad, lanzando un asalto a gran escala en la capital Krone. La batalla en el espacio fue feroz. Aunque los Krone fueron tomados por sorpresa, se reagruparon rápidamente y contraatacaron con todas sus fuerzas. Pero los humanos y sus aliados siguieron adelante impulsados por el conocimiento de que esta era su mejor oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. El caos en la superficie del planeta reinaba. El liderazgo de Krone entró en pánico por el ataque repentino. Luchó por mantener el control. Alex y su equipo ahora se unieron a los combatientes de la resistencia local. Se trasladaron a lugares clave seguros, interrumpiendo las comunicaciones y los centros de comando. Mientras la batalla se desataba, quedó claro que la marea estaba cambiando. Los Krone, a pesar de su superioridad numérica en tecnología, estaban sin estar preparados para la tenacidad de las fuerzas humanas. La flota de la Alianza que ahora dominaba los cielos comenzó a desembarcar tropas terrestres para asegurar el planeta. La victoria cuando llegó fue abrumadora. La capital Krone, un símbolo del poder de su imperio, estaba en ruinas. Las fuerzas humanas se mantuvieron victoriosas. Sus estandartes ondeaban en lo alto. El emperador Krone, capturado en el asalto final, fue llevado ante el Consejo de la Alianza. La visión del otrora poderoso líder, ahora prisionero, era un símbolo poderoso por primera vez. La humanidad no solo había sobrevivido a un ataque alienígena, sino que había contraatacado con efectos devastadores. La victoria no fue sin costo. Se perdieron muchas vidas y la flota sufrió daños significativos, pero el mensaje fue claro. La humanidad era una fuerza a tener en cuenta. El Imperio Krone, que alguna vez se creyó invencible, había recibido un golpe aplastante. La guerra estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado. Los mundos humanos, unidos y decididos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La alianza de especies. Las secuelas de la batalla vieron a las fuerzas humanas consolidar su totalidad en la capital Krone. La destrucción de la red de defensa planetaria no solo había paralizado al ejército de los Krone, sino que también había perturbado su gobierno. El otrora poderoso imperio se encontró en desorden, luchando por manejar el caos que había envuelto a su capital con el emperador Krone bajo custodia. La Alianza Humana Galáctica enfrentó una decisión crítica sobre cómo proceder. La victoria había abierto una puerta, una oportunidad para remodelar el panorama político de la galaxia. Los líderes de la Alianza convocaron una cumbre en 1960, el planeta liberado, representantes de varias especies y facciones, muchos, de los cuales habían sufrido durante mucho tiempo bajo la dominación de Krone, se reunieron para discutir el futuro. La atmósfera era tensa, una mezcla de esperanza e incertidumbre para muchos. Esta era la primera vez que veían a los Krone humillados. La Alianza propuso la formación de una nueva coalición, una que promocionaría la cooperación y la defensa mutua contra cualquier amenaza futura. El objetivo era ambicioso: unir a las especies dispersas de la galaxia en una federación que pudiera enfrentarse a cualquier agresor. Las negociaciones fueron desafiantes, mientras que muchas especies estaban ansiosas por unirse, otras eran cautelosas, temiendo represalias de los restos del Imperio Krone o el surgimiento de nuevas luchas de poder. Los humanos, ahora vistos como liberadores, jugaron un papel crucial en la superación de las divisiones. Alex Carter, todavía recuperándose de las heridas de la batalla, se convirtió en un diplomático inesperado. Su experiencia de primera mano de las atrocidades de Krone y su papel en las victorias de la Alianza lo convirtieron en una figura respetada entre los delegados. A medida que la cumbre avanzaba, surgió una nueva amenaza. Los informes de inteligencia indicaron que una facción del ejército de Krone, liderada por un general despiadado llamado TCU, reunió a los remanentes de la flota Krone Taris, conocido por sus brutales tácticas, había prometido recuperar la capital y vengar la derrota del imperio. La amenaza era real e inminente. Los líderes de la alianza sabían que tenían que actuar rápidamente para evitar un contraataque. Las fuerzas de la coalición, ahora reforzadas por voluntarios de varias especies, comenzaron a fortificar sus posiciones. La flota humana, aunque maltratada, estaba lista para defender el planeta liberado. La batalla por la capital fue feroz. La flota de Tarus, aunque más pequeña que la original, Krone Arma, todavía era formidable. Los soldados Krone, impulsados por una mezcla de lealtad y desesperación, lucharon con una ferocidad nacida del miedo, pero las fuerzas de la Alianza unidas
Por una causa común se mantuvieron firmes, las armas de energía valoranas demostraron ser cruciales, una vez más atravesando las naves Krone con una precisión devastadora en el terreno. La lucha fue intensa. Taris había enviado un contingente de tropas de élite para infiltrarse en la ciudad y perturbar las defensas de la Alianza. Alex, liderando un equipo mixto de soldados humanos y alienígenas, se encontró en el meollo de la batalla una vez más. La lucha fue brutal, y los soldados de Krone estaban fuertemente armados y Tread empujó a las fuerzas de la Alianza hasta el límite. Pero los defensores, motivados por el deseo de proteger su libertad recién encontrada, contraatacaron con igual determinación. Las calles de la capital se convirtieron en un campo de batalla con tiroteos que estallaban en cada esquina mientras la batalla se desataba. El equipo de Alex recibió una misión crítica para capturar o eliminar al general Tarus. El general Cronin había establecido su cuartel general en un complejo fortificado cerca del centro de la ciudad. Derribarlo sería un golpe significativo para las fuerzas de Krone y posiblemente terminaría la batalla. La misión era peligrosa, pero Alex y su equipo estaban decididos. Se abrieron paso a través del perímetro fuertemente custodiado y enfrentaron una fuerte resistencia. El complejo era un laberinto de corredores y posiciones defensivas, y los Krone lucharon ferozmente para proteger a su líder, pero el equipo de Alex, usando su conocimiento del diseño de la ciudad y tácticas avanzadas, se abrió camino de manera constante hacia el centro de comando en un enfrentamiento culminante. Alex se enfrentó a Tarus, el general Krone, una figura imponente con armadura pesada. Era un oponente formidable. Los dos se enfrentaron en una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Una lucha desesperada por el dominio. Alex, aprovechando su entrenamiento y su pura fuerza de voluntad, logró dominar a Tarus, capturándolo vivo. La caída de Tarus fue el punto de inflexión. Las fuerzas restantes de Krone al ver a su líder capturado perdieron su voluntad de luchar. La batalla había terminado y la capital estaba asegurada. La victoria fue un momento crucial para la Alianza. La captura del general Tarus no solo solidificó su control sobre la capital Krone, sino que también envió un mensaje claro a la galaxia. La era del dominio de Krone había terminado. La cumbre, que anteriormente se había centrado en las preocupaciones militares inmediatas, se dirigió hacia la construcción de una pieza duradera. Los delegados ahora tenían más confianza en la fuerza de la Alianza. Acordaron formar una nueva federación intergaláctica. La nueva coalición llamada Federación Galáctica. Sería un consejo de iguales, dedicado a mantener la paz y la seguridad en toda la galaxia. Cada especie miembro tendría voz y los acuerdos de defensa mutua garantizarían que ninguna entidad pudiera dominar a los otros. El establecimiento de la Federación Galáctica fue un logro histórico, marcó el comienzo de una nueva era. Una en la que la cooperación y la unidad reemplazaría al miedo y la opresión para Alex y los otros soldados. La victoria fue agridulce. Habían luchado duro y se habían sacrificado mucho, pero el resultado valió la pena. La galaxia finalmente estaba libre de la sombra del Imperio Krone y un futuro más brillante se avecinaba. Reconstrucción y reconciliación con la formación de la Federación Galáctica. El enfoque cambió, de la guerra a la reconstrucción. Los mundos liberados de Krowan, oprimidos y explotados durante mucho tiempo, necesitaban ayuda humanitaria inmediata. La nueva coalición trabajó incansablemente para restaurar la infraestructura, brindar asistencia médica y estabilizar los gobiernos locales. La tarea era monumental, pero la unidad y la cooperación que habían ganado la guerra ahora impulsaban los esfuerzos de reconstrucción. Los mundos humanos que habían soportado la peor parte del conflicto desempeñaron un papel principal en el proceso de reconstrucción. Voluntarios de toda la galaxia se unieron al esfuerzo, aportando experiencia y recursos, la vista de humanos y alienígenas, trabajando codo con codo una vez que una Rarity se convirtió en un símbolo de la nueva era Alex. Carter, ahora una figura prominente en la Federación, se vio profundamente involucrado en la reconstrucción. Su liderazgo durante la guerra le había ganado respeto para cruzar la galaxia y usó su influencia para abogar por un enfoque compasivo e inclusivo para la reconstrucción. Uno de los mayores desafíos fue lidiar con
los restos del ejército de la anciana, muchos soldados adoctrinados por años de propaganda encontraron difícil aceptar la nueva realidad. La Federación estableció un programa de rehabilitación para ayudarlos a reintegrarse a la sociedad, ofreciéndoles educación y capacitación laboral. Fue un proceso difícil pero necesario para la paz a largo plazo. A medida que pasaban los meses, la euforia inicial de la victoria dio paso a la realidad aleccionadora de los desafíos que enfrentaba la Federación. Presiones internas y externas, desde disputas políticas hasta desafíos económicos, pero el espíritu de cooperación, que había ganado la guerra, continuó guiando sus esfuerzos. El exemperador anciana, aún bajo custodia, enfrentó un juicio por crímenes de guerra. El juicio transmitido por toda la galaxia fue un momento de catarsis para muchos. La evidencia de las atrocidades cometidas bajo su gobierno era abrumadora, y su culpabilidad era clara. La Federación, decidida a defender la justicia, lo sentenció a cadena perpetua. El juicio fue una declaración poderosa. Nadie, sin importar cuán poderoso fuera, estaba por encima de la ley. A pesar de los éxitos, todavía había tensiones. Algunas especies, resentidas por su depresión pasada, eran cautelosas de confiar en antiguos enemigos. La Federación trabajó duro para promover la reconciliación, organizando intercambios culturales e iniciativas de diálogo, lentamente pero con seguridad. Las viejas animosidades comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un creciente sentido de destino compartido. Para Alex, la transición de soldado a estadista fue desafiante. Extrañaba la camaradería de su unidad militar, la CL, la Ciudad del Propósito, en la batalla, pero entendió la importancia de su nuevo rol. Viajó extensamente visitando mundos a través de la galaxia, escuchando las preocupaciones de las personas y abogando por la unidad. Uno de los momentos más significativos llegó durante una visita a un antiguo mundo Krone. El planeta, devastado por años de explotación, estaba luchando por recuperarse. Alex se reunió con líderes locales discutiendo formas en que la Federación podría ayudar. Durante una reunión pública, se dirigió a la multitud, hablando desde el corazón sobre la importancia del perdón y cooperación. Mientras hablaba, notó a una joven chica de la corona entre la multitud sosteniendo una pequeña bandera humana. El sitio era un recordatorio conmovedor de lo lejos que habían llegado. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero también había abierto nuevas posibilidades de comprensión y amistad. La familia de las chicas, como muchas otras, habían sufrido bajo el antiguo régimen. Habían perdido a seres queridos en dificultades soportadas y enfrentaban un futuro incierto, pero ahora tenían la esperanza de que la Federación hubiera traído paz y estabilidad, y por primera vez creyeron en un mañana mejor. Cuando Alex concluyó su discurso, la multitud estalló en aplausos. El momento fue una poderosa afirmación de la misión de la Federación. No solo estaban reconstruyendo ciudades y economías, estaban reconstruyendo confianza y esperanza. La visita terminó con una ceremonia donde Alex y los líderes locales plantaron un árbol que simbolizaba crecimiento y renovación. El gesto, simple pero profundo, capturó el espíritu de la nueva era. Fue un recordatorio de que, a pesar de sus diferencias, todos eran parte de la misma galaxia, unidos por un destino compartido. Cuando el árbol echó raíces, también lo hicieron los ideales de la Federación Galáctica. El viaje. La guerra estaba lejos de terminar, y los desafíos persistían. Pero la gente de la galaxia había demostrado que cuando se unían podían superar incluso los obstáculos más grandes. La historia de la guerra y sus consecuencias se convirtió en una narrativa poderosa que inspiró a las generaciones venideras. Fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la fuerza de la unidad, y si bien la galaxia nunca olvidaría la oscuridad del Imperio Krone, también recordaría la luz que emergió. A partir de ahí, la Federación Galáctica siguió creciendo y evolucionando, dando la bienvenida a nuevos miembros y expandiendo su influencia. La Alianza, que alguna vez fue una frágil coalición, se convirtió en un faro de esperanza y estabilidad en la galaxia, y en el corazón de todo estaba el recuerdo de aquellos que habían luchado y se habían sacrificado por un futuro mejor. Para Alex, el viaje fue profundamente personal.
Había visto lo peor que la galaxia podía ofrecer, pero también lo mejor. Había luchado junto a los héroes, derrotó a Terrans y fue testigo del nacimiento de la nueva era. Y mientras miraba las estrellas, sintió una profunda sensación de paz. La galaxia finalmente estaba en el camino hacia un futuro mejor, y él había desempeñado un papel en hacerlo realidad. La historia de la Federación Galáctica recién comenzaba. Habría nuevos desafíos, nuevas aventuras y nuevas historias que contar. Pero fuera lo que deparara el futuro, una cosa era segura. La gente de la galaxia, unida en propósito y espíritu, lo enfrentaría junta y, al final, esa unidad sería su mayor fortaleza. El amanecer de una nueva era, la Federación Galáctica continuó fortaleciendo su fundamento con la primera sesión oficial del Consejo Galáctico programada para convocar un mundo neutral. Este mundo, elegido por su rica historia de diversidad cultural y coexistencia pacífica, simbolizó los ideales de la nueva era. Representantes de cada especie miembro, incluyendo los recién liberados cromas, iban a participar en esta histórica reunión. A medida que se acercaba la sesión del Consejo, había una palpable sensación de anticipación. Los líderes de la Federación sabían que esta reunión marcaría el tono para el futuro. Era una oportunidad para solidificar los principios de igualdad, justicia y respeto mutuo, que habían sido la piedra angular de su victoria. La agenda era ambiciosa y abarcaba temas que iban desde la cooperación económica y la gestión de recursos hasta los protocolos de seguridad y los programas de intercambio cultural. Alex Carter, ahora una figura respetada dentro de la Federación, jugó un papel crucial en la organización del evento. Su experiencia como soldado y diplomático lo convirtió en un mediador invaluable, capaz de superar las divisiones y fomentar el diálogo. Trabajó en estrecha colaboración con representantes de diferentes especies, asegurándose de que se escucharan todas las voces y que las decisiones tomadas reflejaran las diversas necesidades de los miembros de la Federación. La ceremonia de apertura fue un gran evento al que asistieron dignatarios, líderes, militares y civiles de toda la galaxia. La Cámara del Consejo, una estructura enorme e impresionante, se llenó de un aire de solemnidad y esperanza cuando los delegados tomaron sus asientos. El primer orador, un venerable anciano de una especie acuática pacífica, comenzó con un mensaje simple pero poderoso. En la unidad encontramos fuerza. En la diversidad encontramos sabiduría. Construyamos un futuro donde cada estrella brille con la misma intensidad. La primera orden del día del Consejo fue establecer un marco para la gobernanza. La Carta de la Federación, un documento que describe los derechos y responsabilidades de las especies miembro, se presentó para su aprobación. La Carta enfatizó los principios de igualdad, no agresión y cooperación, sentando las bases para una sociedad interestelar justa y pacífica. Después de un debate riguroso y algunas enmiendas, la Carta fue ratificada, marcando el hito significativo en la formación de la Federación. A continuación, el Consejo abordó el tema de la seguridad. La amenaza de los restos del ejército Kron y otros agresores potenciales requería una estrategia de defensa coordinada. Se propuso la Fuerza de Defensa Galáctica GDF, una fuerza militar unificada que comprendiera soldados de todas las especies miembro. La GDF sería responsable de la defensa de los territorios de la Federación y el mantenimiento de la paz y el orden. El Consejo también discutió el papel de las agencias de inteligencia y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en sus operaciones. La recuperación económica de los antiguos mundos de Krowan fue otro tema crítico. La Federación estableció un fondo de reconstrucción que reúne recursos de los mundos miembros más ricos para ayudar a los necesitados. El fondo financiaría proyectos de infraestructura, programas de educación e iniciativas de atención médica para ayudar a reconstruir planetas devastados por la guerra y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También hubo un enfoque en los acuerdos comerciales y económicos, integración que promueve la prosperidad y la estabilidad en toda la Federación. El intercambio cultural y el entendimiento mutuo se consideraron vitales para la paz a largo plazo. El Consejo aprobó una serie de iniciativas que incluyen programas educativos entre especies, festivales culturales y visitas de intercambio.
Estos programas tienen como objetivo fomentar un sentido de identidad compartida y promover el respeto por la rica diversidad de culturas de la galaxia. La Federación también se comprometió a preservar la historia y las tradiciones de todas las especies, miembro asegurando que ninguna cultura sea olvidada o marginada. A medida que avanzaba la sesión del Consejo, hubo momentos de tensión y desacuerdo. Las diferentes especies tenían diferentes prioridades y perspectivas, y encontrar un terreno común no siempre fue fácil. Sin embargo, prevaleció el espíritu de cooperación. Se recordó a los delegados las dificultades que habían soportado juntos y la visión compartida que los había llevado a este punto. El recuerdo de la tiranía del Imperio Crone sirvió como un poderoso motivador para trabajar por un futuro mejor. La sesión concluyó con la elección del primer presidente galáctico, un puesto que serviría como cabeza simbólica de la Federación. Después de un proceso electoral justo y abierto, los delegados eligieron a un candidato de una especie neutral y respetada conocida. Por su sabiduría y habilidades diplomáticas, el nuevo presidente pronunció un discurso conmovedor que enfatizó la importancia de la unidad, la justicia y la búsqueda del conocimiento. Las palabras del presidente resonaron con los delegados y la gente de la galaxia, ofreciendo una visión esperanzadora para el futuro cuando el Consejo se disolvió. Los delegados regresaron a sus mundos de origen, llevando consigo la esperanza y la determinación de hacer de la Federación un éxito. El trabajo por delante era abrumador, pero se habían sentado las bases. La Federación Galáctica era más que una entidad política, era un faro de esperanza, una promesa de un futuro mejor. Para Alex Carter, el viaje había cerrado el círculo de un soldado que luchaba contra un poderoso imperio a un diplomático que ayudaba a construir una nueva sociedad interestelar. Había presenciado lo peor y lo mejor de la galaxia mientras estaba entre la multitud que observaba partir a los delegados. Sintió una profunda sensación de satisfacción y orgullo. La galaxia estaba en el camino hacia un futuro más brillante y él había desempeñado un papel en hacerlo realidad. Los días posteriores a la sesión del Consejo estuvieron llenos de actividad. El gobierno de la Federación recientemente establecido comenzó a implementar las políticas y iniciativas discutidas durante el Consejo. La Fuerza de Defensa Galáctica comenzó a reclutar y entrenar soldados, mientras que los esfuerzos de reconstrucción en los antiguos mundos Kron se intensificaron. Los medios de comunicación en toda la galaxia informaron sobre los eventos históricos, capturando la emoción y el optimismo que invadieron la galaxia. La Federación también enfrentó su primera prueba como un cuerpo unificado. Los informes de piratería y anarquía en los territorios del borde exterior requerían atención inmediata. La FDG en su primera misión fue desplegada en estas regiones para restaurar el orden y proteger a los civiles. La operación fue un éxito que demostró el compromiso de la Federación de mantener la paz y la seguridad. La respuesta rápida y la acción efectiva tranquilizaron a las especies miembro y fortalecieron su fe en la capacidad de la Federación para gobernar. A medida que la influencia de la Federación crecía, también lo hacían los desafíos: equilibrar las necesidades e intereses de diversas especies. Gestionar recursos y abordar las desigualdades sociales y económicas eran tareas complejas. El gobierno de la Federación tuvo que navegar estos desafíos con cuidado para asegurarse de que todas las especies miembros se sintieran representadas y valoradas. Fue un acto de equilibrio delicado que requirió diplomacia, compromiso y un compromiso con los principios fundamentales de la Federación. Los programas de intercambio cultural también comenzaron a dar frutos. Los estudiantes de diferentes especies estudiaron juntos y aprendieron sobre las historias, los idiomas y las tradiciones de los demás. Estos intercambios fomentaron amistades y entendimientos, rompiendo prejuicios y estereotipos. Los festivales culturales, que mostraban música, arte y cocina de toda la galaxia, se convirtieron en eventos populares que celebraban el rico tapiz de las culturas de la galaxia. La historia de la Federación Galáctica y de aquellos que habían luchado y se habían sacrificado para hacerla realidad se convirtió en una leyenda. Fue una historia contada y recontada en toda la galaxia que inspiró a las generaciones futuras a luchar por la unidad y la justicia. El recuerdo de la tiranía del Imperio Crone y la dura victoria sobre
Sirvió como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y el valor de la libertad para Alex Carter. El viaje fue profundamente satisfactorio. Había visto la galaxia en sus momentos más oscuros y los momentos más brillantes en los que luchó junto a los héroes y ayudó a dar forma a una nueva era de paz y cooperación. Mientras miraba las estrellas, sintió una profunda sensación de paz y esperanza. La galaxia finalmente estaba en el camino hacia un futuro mejor, y él había jugado un papel en hacerlo realidad. Y aunque el futuro presentaba desafíos y aventuras desconocidos, sabía que la gente de la galaxia, unida en propósito y espíritu, los enfrentaría juntos. La sombra del pasado, a medida que la Federación Galáctica se asentaba en su nueva era de paz y cooperación, los restos del antiguo orden comenzaron a agitarse. La sombra del Imperio Crone, aunque disminuida, no se había desvanecido por completo. Dispersos por toda la galaxia había grupos de leales a Crone, exfuncionarios desilusionados y facciones militares renegadas que se negaron a aceptar la nueva realidad. Albergaban un profundo resentimiento hacia la Federación y conspiraron en secreto para restaurar la antigua gloria de su imperio caído. Estos cuervos y remanentes operaban desde los márgenes del espacio conocido, evitando los ojos vigilantes de la Fuerza de Defensa Galáctica. Participaban en actos de parisismo, asaltando convoyes de suministros y extendiéndose. Propaganda para socavar la legitimidad de la Federación. Estas acciones, aunque aparentemente menores, amenazaron con desestabilizar la frágil paz que se había construido con tanto esfuerzo. Uno de los grupos más notorios de estos grupos estaba liderado por el general Fra, un exoficial de alto rango del ejército de Crone. Fra había sido un sirviente leal del Imperio Crone, conocido por sus tácticas despiadadas y su creencia inquebrantable en la supremacía de Crone. Después de la caída del Imperio, se negó a rendirse y en su lugar se escondió, reuniendo una banda de leales y elementos descontentos de varias especies bajo su liderazgo. Este grupo se convirtió en una amenaza significativa para la estabilidad de la Federación. Los servicios de inteligencia de la Federación, conscientes de estas amenazas crecientes, intensificaron sus esfuerzos para localizar y neutralizar a estos elementos rebeldes. Se formó un grupo de trabajo especial que comprendía agentes de varias especies. Miembro, encargado de infiltrarse y desmantelar estos grupos. La misión era delicada. La Federación buscó evitar tácticas de mano dura que pudieran alienar a las poblaciones simpatizantes de Crone. Mientras el grupo de trabajo trabajaba detrás de las escenas, el Consejo Galáctico deliberó sobre el mejor curso de acción. Hubo debates sobre cómo abordar los restos del Imperio Crone. Algunos miembros del Consejo abogaron por una respuesta militar fuerte, mientras que otros instaron a un enfoque más medido, centrado en ganar corazones y mentes a través de la diplomacia y la ayuda económica. En medio de estas discusiones, una serie de ataques coordinados conmocionaron a la galaxia. Los leales a Crone atacaron instalaciones clave de la Federación, incluida una importante junta espacial y un centro de unificación comunitaria. Estos ataques, orquestados con precisión, causaron daños significativos y resultaron en víctimas civiles. Los perpetradores dejaron mensajes que se atribuían la responsabilidad, condenando a la Federación como un gobierno ilegítimo impuesto por la fuerza. Los ataques galvanizaron a la opinión pública. Muchos exigieron una acción rápida y decisiva contra los restos de Crone, temiendo un resurgimiento de la violencia. El Consejo Galáctico se enfrentó a una creciente presión. Autorizó una amplia campaña contra las actividades sospechosas de lealtad a las Crone. La Fuerza de Defensa Galáctica y la Fuerza Especial lanzaron operaciones conjuntas para erradicar a estos grupos y llevaron a cabo redadas y arrestos en varios sistemas. Sin embargo, el general TH demostró ser un adversario esquivo a pesar de los esfuerzos de la Federación. Logró evadir la captura y cambió continuamente su base de operaciones. Sus transmisiones continuaron incitando a la rebelión, apelando a aquellos que se sentían marginados o desilusionados con el nuevo orden de la Federación. La retórica de THX, aunque divisiva, encontró una audiencia receptiva entre ciertos segmentos de la población, en particular aquellos que habían prosperado bajo el antiguo régimen.
En respuesta, la Federación intensificó sus esfuerzos de contrapropaganda, destacando los beneficios del nuevo orden y los horrores de las atrocidades pasadas del Imperio Crone. Enfatizaron historias de reconciliación y progreso de relaciones públicas que mostraban los esfuerzos de la Federación para reconstruir mundos devastados por la guerra y apoyar a las poblaciones desplazadas. Estas campañas tienen como objetivo contrarrestar la narrativa de Teachakis y reforzar la legitimidad de la Federación. Los ataques galvanizaron a la opinión pública. Muchos exigieron una acción rápida y decisiva contra los restos de la Crone. Temiendo un resurgimiento de la violencia, el Consejo Galáctico enfrentó una creciente presión, autorizó una represión integral sobre las actividades presuntamente leales a la Crone, la Fuerza de Defensa Galáctica, y la Fuerza de Tarea Especial lanzaron operaciones conjuntas para erradicar a estos grupos, realizando redadas y arrestos en múltiples sistemas. Sin embargo, el general Frax demostró ser un adversario escurridizo. A pesar de los esfuerzos de la Federación, logró evadir la captura, cambiando continuamente su base de operaciones. Sus transmisiones continuaron, incitando a la rebelión. Apelando a aquellos que se sentían marginados o desilusionados con el nuevo orden de la Federación, la retórica de Thrax, aunque divisiva, encontró una audiencia receptiva entre ciertos segmentos de la población, particularmente aquellos que habían prosperado bajo el antiguo régimen. En respuesta, la Federación intensificó sus esfuerzos de contrapropaganda, destacando los beneficios del nuevo orden y los horrores de las atrocidades pasadas del Imperio Crone. Enfatizaron historias de reconciliación y progreso, mostrando los esfuerzos de la Federación para reconstruir mundos devastados por la guerra y apoyar a las poblaciones desplazadas. Estas campañas apuntaban a contrarrestar la narrativa de Teachix y reforzar la legitimidad de la Federación en medio de esta tensión. Alex Carter se vio arrastrado de nuevo a la fritura después de haber servido como una figura clave en la formación de la Federación. Ahora tenía la tarea de liderar una misión diplomática a un antiguo bastión de las Crone. El planeta había sido un centro de la cultura y el poder militar de las Crone y sus habitantes estaban profundamente divididos sobre su futuro. Algunos apoyaban la integración en la Federación, mientras que otros anhelaban un regreso al gobierno de las Crone. La misión de Alex era interactuar con los líderes y las facciones del planeta que buscaban generar consenso y difundir el creciente malestar. Entendía la naturaleza delicada de su tarea. Cualquier paso en falso podía encender la violencia. Abordó la misión con una mezcla de firmeza y empatía, aprovechando su experiencia militar y habilidades diplomáticas. A su llegada, Alex fue recibido con una mezcla de sospecha y hostilidad. Muchos de los habitantes del planeta veían a la Federación como una fuerza de ocupación, resentían la pérdida de su estatus anterior y la percepción de imposición de valores extranjeros. Alex enfrentó una situación desafiante, necesitando navegar por quejas y desconfianzas profundamente arraigadas en reuniones con líderes locales. Alex enfatizó el compromiso de la Federación con la justicia y la igualdad. Reconoció las dificultades de la transición y las preocupaciones legítimas de la población. También dejó en claro que la Federación no toleraría la violencia o los intentos de socavar la paz a través del diálogo abierto y la negociación paciente. Buscó construir puentes y encontrar puntos en común a pesar de la resistencia inicial. Los esfuerzos de Alex comenzaron a dar frutos. Logró asegurar acuerdos con facciones clave prometiendo ayuda económica y mayor autonomía local a cambio de su cooperación. También facilitó el establecimiento de un consejo local que permitiera que el planeta, los habitantes tenían voz y voto en su gobierno. Estas medidas, aunque no eliminaron todas las tensiones, ayudaron a reducir la amenaza inmediata de violencia. Mientras tanto, la Fuerza Especial siguió acercándose al general FR. Mediante una combinación de recopilación de inteligencia y operaciones encubiertas, lo rastrearon hasta una base oculta en una luna remota. Se puso en marcha un plan para una operación decisiva para capturarlo y desmantelar su red. La operación con nombre en código Amanecer Silencioso se ejecutó con precisión. Las fuerzas de la Federación, apoyadas por aliados locales, lanzaron un asalto sorpresa
a la base de THX. La batalla fue intensa y los leales a FR opusieron una resistencia feroz. Sin embargo, prevalecieron el entrenamiento y la coordinación superiores de las fuerzas de la Federación. El propio FR fue capturado, lo que puso fin a su campaña de terror. La captura del general FR marcó una victoria significativa para la Federación. Envió un fuerte mensaje de que los intentos de desestabilizar el nuevo orden no serían tolerados. El Consejo Galáctico, en una declaración, reafirmó su compromiso con la paz y la justicia y prometió continuar los esfuerzos para integrar todos los antiguos territorios Kron en la Federación después de que Alex Carter regresara a la capital de la Federación. Agotado pero satisfecho con su trabajo, la misión había sido un desafío, pero también había subrayado la importancia del diálogo y la diplomacia. La experiencia reforzó su creencia en los principios de la Federación y la necesidad de una vigilancia continua mientras la Federación continuaba consolidando su poder. Enfrentó el desafío constante de mantener la unidad y abordar las diversas necesidades de sus especies, miembro. La amenaza planteada por los leales de Kron sirvió como recordatorio de los peligros de la complacencia. La Federación necesitaba permanecer adaptable y receptiva, lista para abordar las amenazas y oportunidades emergentes. El legado del Imperio Kron continuó proyectando una larga sombra sobre la galaxia. Para muchos, las cicatrices del pasado aún estaban frescas y el camino hacia la curación y la reconciliación era largo. Sin embargo, el progreso de la Federación, a pesar de los reveses, ofrecía esperanza para un futuro más brillante. Era un futuro donde las diferencias podían respetarse, los conflictos resolverse a través del diálogo y donde cada ser, independientemente de su orden, de origen, podía encontrar un lugar en las estrellas. Cuando el sol se puso en otro día en la Federación Galáctica, las estrellas de arriba brillaban intensamente, un testimonio a la resiliencia y determinación de aquellos que buscaron construir una mejor galaxia para Alex Carter y muchos otros. El viaje estaba lejos de terminar, pero la dirección era clara. La Federación había enfrentado su primera prueba importante y emergió más fuerte, unida en propósito y espíritu. La galaxia, con toda su diversidad y complejidad, continuó girando y mientras hubiera desafíos que enfrentar y sueños que perseguir, la gente de la Federación continuaría alcanzando las estrellas, construyendo un legado de paz y cooperación que perduraría para las generaciones venideras. El amanecer de una nueva era la captura del general Frax y el desmantelamiento de su red leal. Marcaron un punto de inflexión para la Federación Galáctica con una de las amenazas más significativas para la estabilidad neutral. Neutralizada, la Federación podía enfocarse en consolidar sus ganancias y fomentar la unidad entre sus especies miembro. Sin embargo, el camino a seguir no estuvo exento de desafíos. Como las viejas heridas necesitaban curación, y las nuevas oportunidades requerían un cuidado cuidadoso. Cuando la Federación entró en esta nueva fase, el Consejo Galáctico se reunió para abordar varios problemas críticos: la integración de los antiguos territorios de las Kron, la reconstrucción de mundos devastados por la guerra y el establecimiento de la estructura de gobierno inclusiva y representativa ocupaba un lugar destacado en la agenda. Estas discusiones se caracterizaron por un renovado sentido de propósito y optimismo, atenuado por la comprensión de que el viaje por delante sería complejo y exigente. La reconstrucción y la reconciliación. Uno de los principales objetivos de la Federación era la reconstrucción de los planetas devastados por el Imperio Krone. Los habitantes tenían voz y voto en su gobierno. Estas medidas, aunque no eliminaron todas las tensiones, ayudaron a reducir la amenaza inmediata de violencia. Mientras tanto, la Fuerza Especial siguió acercándose al general FR. Mediante una combinación de recopilación de inteligencia y operaciones encubiertas, lo rastrearon hasta una base oculta en una luna remota. Se puso en marcha un plan para una operación decisiva para capturarlo y desmantelar su red. La operación, con nombre en código Amanecer Silencioso, se ejecutó con precisión. Las fuerzas de la Federación, apoyadas por aliados locales, lanzaron un asalto sorpresa a la base de THX. La batalla fue intensa, y los leales a FR opusieron una resistencia feroz. Sin embargo,
prevalecieron el entrenamiento y la coordinación superiores de las fuerzas de la Federación. El propio FR fue capturado, lo que puso fin a su campaña de terror. La captura del general FR marcó una victoria significativa para la Federación. Envió un fuerte mensaje de que los intentos de desestabilizar el nuevo orden no serían tolerados. El Consejo Galáctico en una declaración reafirmó su compromiso con la paz y la justicia, y prometió continuar los esfuerzos para integrar todos los antiguos territorios Kron en la Federación después de que Alex Carter regresara a la capital de la Federación. Agotado pero satisfecho con su trabajo, la misión había sido un desafío, pero también había subrayado la importancia del diálogo y la diplomacia. La experiencia reforzó su creencia en los principios de la Federación y la necesidad de una vigilancia continua, mientras la Federación continuaba consolidando su poder. Enfrentó el desafío constante de mantener la unidad y abordar las diversas necesidades de sus especies miembro. La amenaza planteada por los leales de Kron sirvió como recordatorio de los peligros de la complacencia. La Federación necesitaba permanecer adaptable y receptiva, lista para abordar las amenazas y oportunidades emergentes. El legado del Imperio Krone continuó proyectando una larga sombra sobre la galaxia. Para muchos, las cicatrices del pasado aún estaban frescas y el camino hacia la curación y la reconciliación era largo. Sin embargo, el progreso de la Federación, a pesar de los reveses, ofrecía esperanza para un futuro más brillante. Era un futuro donde las diferencias podían respetarse, los conflictos resolverse a través del diálogo y donde cada ser, independientemente de su orden, de origen, podía encontrar un lugar en las estrellas. Cuando el sol se puso en otro día en la Federación Galáctica, las estrellas de arriba brillaban intensamente, un testimonio a la resiliencia y determinación de aquellos que buscaron construir una mejor galaxia para Alex Carter y muchos otros. El viaje estaba lejos de terminar, pero la dirección era clara. La Federación había enfrentado su primera prueba importante y emergió más fuerte, unida en propósito y espíritu. La galaxia con toda su diversidad y complejidad continuó girando y mientras hubiera desafíos que enfrentar y sueños que perseguir, la gente de la Federación continuaría alcanzando las estrellas, construyendo un legado de paz y cooperación que perduraría para las generaciones venideras. El amanecer de una nueva era la captura del general Frax y el desmantelamiento de su red leal. Marcaron un punto de inflexión para la Federación Galáctica con una de las amenazas más significativas para la estabilidad neutral. Neutralizada, la Federación podía enfocarse en consolidar sus ganancias y fomentar la unidad entre sus especies miembro. Sin embargo, el camino a seguir no estuvo exento de desafíos. Como las viejas heridas necesitaban curación, y las nuevas oportunidades requerían un cuidado cuidadoso. Cuando la Federación entró en esta nueva fase, el Consejo Galáctico se reunió para abordar varios problemas críticos: la integración de los antiguos territorios de las Kron, la reconstrucción de mundos devastados por la guerra y el establecimiento de más. La estructura de gobierno inclusiva y representativa ocupaba un lugar destacado en la agenda. Estas discusiones se caracterizaron por un renovado sentido de propósito y optimismo, atenuado por la comprensión de que el viaje por delante sería complejo y exigente. La reconstrucción y la reconciliación. Uno de los principales objetivos de la Federación era la reconstrucción de los planetas devastados por el Imperio Krone. El reinado y los conflictos posteriores hicieron que la Federación lanzara un programa integral de reconstrucción, canalizando recursos en infraestructura, atención médica y educación. Esta iniciativa no solo tenía como objetivo restaurar las estructuras físicas, sino también reconstruir la confianza y la cohesión social entre las poblaciones afectadas. El planeta Tarsus II, donde el capitán Alex Carter había liderado una audaz misión de rescate, se convirtió en un símbolo de este esfuerzo de reconstrucción. Una vez que fue un paisaje sombrío de opresión y desesperación, comenzó a transformarse en un próspero centro de comercio y cultura. Los antiguos esclavos y refugiados, ahora ciudadanos libres, desempeñaron un papel activo en el gobierno del planeta, encarnando los ideales de igualdad y justicia de la Federación para promover la reconciliación. La Federación estableció comisiones de verdad y reconciliación en varios planetas, incluidos
antiguos bastiones de las Crone. Estas comisiones proporcionaron una plataforma para que las víctimas y los perpetradores de atrocidades pasadas compartieran sus historias, buscaran el perdón y construyeran una comprensión compartida del pasado. El proceso fue doloroso y desafiante, pero fue un paso necesario hacia la curación y la unidad, un nuevo orden político con el panorama político de la galaxia cambiando. El Consejo Galáctico se enfrentó a la tarea de crear una estructura de gobierno que pudiera acomodar los diversos intereses y culturas de sus especies miembro. La composición inicial del Consejo, dominada por unas pocas especies poderosas, se vio cada vez más como inadecuada para representar la creciente diversidad de la Federación. En respuesta, el Consejo propuso una serie de reformas constitucionales. Estas reformas incluyeron expandir el número de escaños del Consejo, asegurar una representación proporcional para todas las especies miembro y crear organismos asesores para brindar aportes de varios sectores de la sociedad, incluidas las comunidades juveniles marginadas y las organizaciones no gubernamentales. Las reformas también enfatizan la transparencia y la rendición de cuentas. El Consejo estableció mecanismos de supervisión independientes para prevenir la corrupción y el abuso de poder. Estas medidas fueron diseñadas para fortalecer la legitimidad de las instituciones de la Federación y garantizar que todos los miembros se sintieran incluidos en el proceso de toma de decisiones. Exploración e innovación. Con la estabilidad restableciéndose gradualmente, la Federación también dirigió su atención a la exploración y el avance científico. El espíritu de curiosidad y descubrimiento que había impulsado durante mucho tiempo a la humanidad y otras especies, ahora encontró una nueva expresión en los programas de exploración de la Federación. Estas iniciativas apuntan a explorar regiones inexploradas de la galaxia, buscando conocimiento, recursos y nuevos aliados potenciales una nueva generación, mientras la Federación trabajaba para asegurar su futuro, una nueva generación de líderes y ciudadanos. Comenzó a surgir estos individuos, muchos de los cuales habían crecido después de la caída del Imperio Crone, aportaron nuevas perspectivas e ideas, estaban menos agobiados por las viejas enemistades y más enfocados en construir un futuro basado en la cooperación y el respeto mutuo. Líderes jóvenes activistas e innovadores jugaron un papel crucial en la configuración de las políticas y prioridades de la Federación. Defendieron la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la innovación tecnológica. También presionaron por una mayor inclusión y representación de los grupos marginados, asegurando que el progreso de la Federación fuera verdaderamente compartido por todos. Una figura notable entre esta nueva generación fue Leia, una joven diplomática de la especie una vez perseguida de la IDS. Sus esfuerzos por promover el diálogo y la comprensión intercultural le valieron un amplio respeto y reconocimiento. El trabajo de Leia ayudó a cerrar las brechas entre las especies, fomentando un sentido de identidad y propósito compartidos dentro de la Federación, el legado de unidad. Mientras la Federación Galáctica continuaba a evolucionar, quedó claro que su mayor fortaleza residía en su diversidad y unidad. La Federación no era solo una entidad política, era una comunidad de mundos y especies unidos por una visión común de paz, justicia y exploración. Esta unidad no siempre fue fácil de lograr y hubo desafíos y desacuerdos constantes, pero el compromiso con el diálogo y la cooperación se mantuvo firme. El legado de la generación fundadora de la Federación, incluyendo figuras como el capitán Alex Carter y los héroes de la guerra humana Crone, fue honor y celebraron su coraje y determinación. Habían sentado las bases para una nueva era de paz y prosperidad. La historia de la Federación, con todas sus luchas y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras mientras la galaxia miraba hacia el futuro. Los líderes y ciudadanos de la Federación sabían que el trabajo de construir un mundo mejor nunca estaba completo. Siempre habría nuevos desafíos que enfrentar, nuevas fronteras que explorar y nuevas oportunidades que aprovechar, pero con un compromiso compartido con los valores de la Federación, enfrentaron el futuro con esperanza y determinación. Bajo los cielos estelares de incontables mundos, la Federación Galáctica se mantuvo como
Un faro de esperanza y unidad, fue un testimonio de lo que se podía lograr cuando diversos seres se unían, no como conquistadores o rivales, sino como socios en una gran aventura. El amanecer de una nueva era había comenzado, y las posibilidades eran tan ilimitadas como las estrellas mismas.